Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por estar, acompañarme, dejarse acompañar. Esto es Canarias Radio, esto es Canarias Mi Mundo. Hoy vamos a hablar con dos creativos, un músico, compositor y un fotógrafo. Se conocen de toda la vida y a veces confluyen en algunos momentos. Por ejemplo, en este estudio y en este día de hoy. Vamos a hablar de sus proyectos inmediatos y te aseguro que te van a encantar. Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria. Nos acompañan hoy, tal y como les adelantaba, dos creativos. Por un lado, Jesús Agomar, un compositor, un músico, también licenciado en Geografía e Historia, pero bueno, esa parte quiere obviarla. Y además de él, Ancor Ramos, fotógrafo creativo, un aventurero también, entre otras ocupaciones que no es precisamente con las que se gana la vida, esas son las menos importantes para él. Y desde luego sí es cierto que son las ocupaciones en las que él es feliz, siendo fotógrafo, creativo, viajando, etc. Muchas gracias por estar aquí, a los dos. Un placer, bien hallado. Muchas gracias a ti por invitarnos. Bueno, vamos a ver, Jesús, en el caso tuyo, metido en el mundo de la música, trombonista, pasaste por el conservatorio, bueno, previamente en los reales, tú eres relejero, sí. Previamente por los realejos, conservatorio, al final terminaste yéndote a Estados Unidos, a Berkeley, y allí te enamoraste o quisiste ir ya enamorado de la composición para cine, para televisión, la composición musical, evidentemente, ¿no? ¿De dónde te viene esa inquietud? Hombre, a ver, me gusta mucho el cine. He de reconocer que a los compositores que solemos escribir para la imagen nos suele gustar mucho ir al cine. Es más, yo creo que hoy en día mi único vicio, por llamarlo de alguna manera, es ir los fines de semana al cine y hay películas, te reconozco que he visto 4 o 5 veces seguro en el cine. O sea que soy bastante... Por ejemplo, ahora fui a ver la reedición de Avatar. Tú eres antes de que salga la segunda parte, pero bueno, soy muy de Marvel, por ejemplo, y me gusta mucho ese tipo de cine fantástico, de animación y tal. Endgame, por ejemplo, que es una de las pocas que he visto de Marvel en el cine, la he podido ver 4 veces en la sala. ¿Y qué vas a escuchar más que ver? Me pasa una cosa curiosa. La primera vez escucho más que veo, porque me suelo enamorar de las bandas sonoras enseguida. Además, creo que la combinación imagen-sonido es fundamental. Y bueno, me suelo emocionar muchísimo. Por ejemplo, la última de Spider-Man. Fui solo, creo que la primera vez solo a escuchar la banda sonora. Sí vi la película, me interesó, pero me quedaba con los toques de las bandas sonoras, de cómo aparecían los personajes de otras sagas o de otros mundos y se incluían la banda sonora. O sea, es un lenguaje muy interesante el de la música de cine, y creo que es como... El de las bandas sonoras, ¿no? Sí, además es que es como antes, es como una especie de corriente neoclásica, ¿no? En el cine. Dentro de muchos años veremos a John Williams como vemos hoy en día a Mozart o a Beethoven, ¿no? A ese nivel. Lo que pasa es que como es tan contemporáneo nuestro, no le damos la importancia que tiene, pero son genios. Yo creo que es importante la música para cine, y a mí me enamoro eso, la plasticidad que tiene, ¿no? La capacidad de describir situaciones, sentimientos, ese tipo de cosas. Es curioso porque hablas de plasticidad, de describir, de ver, de no sé qué, y eso tiene más que ver con la fotografía, ¿no, Ancor? Tú me imagino que también te gusta el cine, ¿o tú eres más de la instantánea? No, hombre, bueno, yo soy de fotógrafo, el vídeo no lo intento, y cuando se me mueven las cosas ya tengo problemas. Pero sí es verdad que bueno, el cine también y las series y tal te sirve también un poco para aprender lenguaje visual, ¿no? Al igual que él escucha la música, pues yo me fijo muchas veces en la luz, la fotografía, el uso de la imagen. Por eso hay un director de fotografía precisamente en el cine, claro, ¿no? Que es el que decide cómo va la cámara, dónde, que si abres o no. Es que no es más que fotografía, pues es movimiento, ¿no? Sí, simplemente, ¿no? Desde luego que sí. Y tú en ese sentido no has tenido una experiencia cinematográfica, claro. Sin embargo, a una exposición tuya una vez este señor le puso música. Sí, bueno, eso es otro de los vínculos que los une, porque, bueno, como
inventamos el coworking cuando no estaba inventado casi, ¿Ah, sí? ¿no? No me digas. Sí, claro, ahí inventamos, yo hice las fotos, bueno, también es verdad que yo me gocé lo bueno al principio, pero después se lo gozó él, ¿no? Yo me hice el viaje, yo saqué la foto y luego tiré de él para lo de la música, en plan colegueo, ¿no? En plan, oye, una música para esto y hacer un vídeo. Bueno, para esto, aclaremos, estamos hablando de Sí, un montaje que hiciste que se tituló sí. Istanbul, bueno, Estambul Sí, en español, bueno, ¿no? fue la primera ¿O no fue esa la exposición- primera? Fue la primera exposición más o menos decente que llevé. Ahora no me parece tan decente, pero en aquel momento lo era, pues ahora el paso del tiempo va dejando las cosas atrás y las va empeorando, ¿no? Y el montaje me lo hizo otro colega, David Hernández, Ah, me sí, hizo el buen montaje. amigo, sí, señor. Entonces montamos ahí una serie de fotografías y tal, pero bueno, había que poner una música. Lo fácil hubiera sido buscar un recurso de música turca, de música tal. Pero bueno, tiré aquí de Agomar, le digo, oye, y si a esto le ponemos una música ahí, 3 minutitos, 4 minutitos. Y bueno, funcionó. Y después él se aprovechó de eso y hizo el viaje él. A posteriori. A ver si si era verdad lo que estaba en las Sí. fotos, ¿no? Sí, sí, sí. No, fue una experiencia súper bonita porque era mi primera experiencia real. Porque claro, cuando tú estudias en conservatorios, en escuelas o Berkeley o cualquiera de estos sitios, trabajas siempre sobre supuestos, orquestaciones sobre supuestos. Yo me acuerdo que mi primera orquestación en Berkeley fue un cachito en los primeros 5 minutos de Iron Man. La primera película de Iron Man. Sí. Había 10 cachitos de unas escenas eliminadas y nosotros hacíamos orquestaciones sobre eso, ¿no? Ajá. ¿Y qué Y tal? entonces cuando... Muy bien. Bien. La verdad que bien. Son orquestaciones que nunca saldrán a la luz. Pero el poder tener la oportunidad de trabajar con algo tangible, con algo real, y más Sí. con Encore, ¿no? Ujú. Fue increíble la experiencia. Sobre todo eso, lograr darle ritmo al montaje que se había hecho con la música. Ujú. Y que luego esa música también adquiriera entidad propia por Sí. sí misma para luego presentarla pues, a la Academia de Cine de Estados Unidos, a una industria bastante peculiar. Sí. Y obtuvo, bueno, tuvo una nominación a los Hollywood Music and Media Awards, que son unos premios que... Hombre, que esté que toca la nominado ya es industria. un Sí, avance, ¿no? sí. Importante, ¿no? Está claro que con ustedes dos se pone de manifiesto que una historia se puede contar de muchas maneras, ¿no? Musicalmente se puede escuchar una historia y también se puede ver una historia, ¿no? ¿Han encontrado aspectos comunes entre ustedes dos? Es decir, por ejemplo, tú eres más tendente a armonías en las que las tonalidades mayores predominen. Eso es que eres muy positivo, ¿no? Dirían los que escriben los libros. ¿A ti te gusta trabajar mucho el contraste, el enfoque-desenfoque? O por lo menos esa es la sensación que tengo de lo poco que conozco de tu fotografía. ¿Han encontrado vínculos o no se habían dado cuenta de que a lo mejor hay unos patrones que se repiten, incluso que a veces comparten? No sé cómo lo ven esto. Hombre, a ver, nos soportamos, eso ya... Bueno, eso es un paso adelante, ¿no? Eso es un paso y además llevamos ya pues 21 años de amistad, o sea que eso ya de por sí genera ciertos vínculos, nos conocemos y cuando hemos trabajado juntos eso se nota también, ¿no? Pero bien es cierto que al igual que yo tengo ciertas manías, todos los compositores tenemos ciertas manías a la hora de escribir o ciertas firmas Sí. o ciertas maneras de Bueno, concebir tu la identidad, música. ¿no? Tu voz, ¿no? Algo así, Exacto, que es lo que exacto, te sí, dicen, sí, ¿no? como es una firma, como un sello. Encore también, ¿no? Encore lo hace a través de la luz y creo que eso lo identifica también con respecto a otros fotógrafos. Sí, bueno, yo creo que a lo largo del tiempo cada uno va elaborando su personalidad y su identidad, tanto como yo creo que en la música pasa lo mismo, ¿no? Que bueno, que en todos los ámbitos de la vida vas construyendo tu personalidad y eso lo acompaña en todas las cosas que hagas, ¿no? Y también depende, que eso lo veníamos hablando, mucho de los estados de ánimo, yo creo que, bueno, la fotografía, ¿no? Cuando viajo y cuando hago fotografía, primero te influye el lugar en el que estás, la manera en que lo ves, la manera en que lo percibes, pero también es cómo estés tú, ¿no? Cómo estés tú, tus reacciones, tu sentir y eso yo creo que se refleja tanto en la imagen como en la música, ¿no? Y, por ejemplo, la evolución que ha tenido Agomar en la composición
es evidente, pues yo que lo conozco eso, pues hace 21 años, su evolución personal, bueno, tenemos una amistad que nos conocemos pues como muy amigos, ¿no? Bueno, somos como hermanos prácticamente, pues yo veo esa evolución en su música, ¿no? A través de su propio estado personal, de su evolución como persona y eso, ¿no? Yo creo que eso sí que se refleja y que es compatible a los dos mundos, ¿no? Aún siendo un poco antagonista lo que hablábamos antes, ¿no? Sí. Que es una manera distinta de percibir la realidad, cómo él la percibe desde la música, que a mí eso me parece una puta locura, porque yo al final fotografío cosas que están, pero él tiene notas, ¿no? Dentro de la cabeza. Bueno, pero él te dirá lo mismo. Y tú tienes luces, ¿no? Exacto. Él te dirá lo mismo respecto a la composición, ¿no? No, pero no va desencaminado por lo que comentan Cores. Es decir, nosotros los compositores, al igual que cualquier artista, porque el trabajo de Ancor es un trabajo artístico, sí, claro, 100%. Creativo, 100%. Es decir, porque no es lo mismo nosotros estar ahora mismo que estamos en este locutorio, hablando, no es lo mismo mi visión que tengo yo, por ejemplo, del espacio que la que puede tener él. Él me imagino que estará ahora mismo analizando ángulos para sus fotos, el tipo de luz, qué foto sacaría, qué no, o sea, yo sé que esa cabecita va procesando así, ¿no? Bueno, a ti te pasa lo mismo, pero lo tuyo desconectó desde que entraste, viste, esto está insonorizado, ya está. Perfecto, ya estoy a gusto aquí, ¿no? No, eso, los compositores tenemos igual que todos los artistas, estamos muy anclados a lo que pasa, no solo a nuestro estado anímico, sino también a nuestro estado personal, a la salud que tenemos, a nuestra salud mental, a cómo percibimos el exterior. Por ejemplo, si pusieras en una sala a 10 compositores, serían 10 piezas distintas, ¿no? Y les dijera, oye, describe la silla con música. Pues tendrías 10 obras de arte totalmente diferentes, porque cada visión de cada compositor... Tendrías 10 piezas, ya si son obras de arte habría que verlo de posterior. Bueno, sí. Él es un optimista. ¿No? Yo siempre soy muy optimista con eso. Claro, te lo decía antes. Bueno, a ti te sucede también lo mismo. En el caso tuyo, muchas veces buscas la complicidad, Ancor, del rostro, de la persona, sí. ¿no? Que es un poco también lo que pasa en la música cuando buscas la complicidad de un solista, de un instrumento solista, una melodía, etcétera, ¿no? ¿Es más fácil contar la historia cuando hay un protagonista? Esta pregunta se la estoy haciendo los dos. ¿Es más fácil componer cuando hay un instrumento solista? ¿Es más fácil sacar una fotografía cuando hay un modelo o una modelo? Yo es que mi perspectiva es la figura humana. ¿No? En lo que hago yo siempre intento resaltar la figura humana. Primero, por una carencia, porque los paisajes se me dan horribles. Bueno, yo no diría tanto, por lo que veo en tu fotografía. No, pero bueno, no es mi fuerte. No es mi fuerte. Últimamente, con el tema de cuando vivimos la pandemia y todo el tema, pues no quedó otra que fotografiar espacios, porque la gente, o no había gente, o la gente salía tapada y, salvo que fuera buscando ese tema en concreto, desvirtuaba mucho lo que yo quería hacer. Pero siempre me gusta vincular el ser humano al espacio, ¿no? Aunque sea un espacio natural. Siempre creo que se construye, desde mi punto de vista, construye mejor la fotografía con un aspecto humano. Siempre. O es la historia que tú quieres contar, sí, ¿no? Sí, al final siempre a veces funciona sin saber cómo, ¿sabes? A veces yo no preparo la fotografía, ¿no? Yo tengo colegas fotógrafos que lo preparan, tienen que previsualizarlo, tienen que componerlo, tienen que construirlo y luego lo fotografían. Yo no, yo funciono sobre la marcha, en un espacio, encuentro un espacio, me gusta, o veo un espacio y luego pues me busco una modelo que casi siempre suele ser pues mi pareja y le digo, bueno, pues he pensado unas fotos, vamos a hacerlas aquí, pues, improvisamos ahí pues la ropa que puede salir es esta, tal, y al final sale algo, ¿no? Bueno, si tienes mi Instagram ahí, verás la última foto, por ejemplo, que Rosana va con un suéter como de multicolor y nos coincide que nos sale un arcoíris, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí cuadramos, ¿no? Pero siempre intento vincular el ser humano al espacio, y cuando viajo lo mismo, ¿no? El ser humano en el espacio, que entiendo que forma parte de su entorno y forma parte de su historia también, e intento componer un poco de esa manera. Hombre, y es un buen punto de partida, que es a lo mejor lo que tú tienes también, Agomar, en tu cabeza cuando dices, oye, voy a
voy a componer, sí, da igual que sea para cine o que sea para televisión o que sea para una banda municipal, que en la que también, las bandas de música, quería decir, bueno, suelen ser municipales. Las bandas de música en las que tú te desenvuelves también, entre otras cosas porque diriges una y tienes un largo recorrido en este asunto. Es más sencillo apoyarse, es más simple, es más... tiene más personalidad apoyarte en un instrumento, pensar en un instrumento que vas a arropar con el resto de la banda, o... Yo, bajo mi punto de vista, sí, como compositor, es más complejo incluso. Ir a solista. Sí, sí. Es decir, el proceso creativo de los compositores es muy parecido al que ha dicho aquí. Es que al final los creativos más o menos crean de la misma manera, ¿no? Sí, sí, sí. Más o menos. Da igual que sea la disciplina de la visual, o la visual que la sonora, que la pictórica, en fin. Tengo esa sensación, no lo sé, ¿no? Sí, o sea, el miedo que tenemos todos, me imagino que será el de Lancor también, es el de llegar con la cámara quizás y no tener nada que fotografiar, o no ser capaz de interpretar o de que te salga la foto que tú tienes pensada. A nosotros nos pasa lo mismo, los compositores normalmente tenemos bastante miedo al folio en blanco, ¿no? Igual que los escritores, cuando empiezan a escribir una novela y ponen capítulo 1. Y sobre el cursor... ¿No crees tú que te ayuda a saber cómo es el final? Es que depende. Yo, por ejemplo, cuando compongo música, nosotros cuando componemos música solemos hacerlo de manera secuencial. Tenemos ideas en la cabeza, esquemas rítmicos, incluso a veces algunos modelos, melodías, contramelodías, pero eso está todo jugado en la cabeza de una manera bastante caótica. Es cuando ya te sientas al piano, frente al sintetizador, y tienes todavía, me imagino que en tu periodo de formación como compositor, bueno, habiéndolo hecho en Estados Unidos no lo sé, pero en la parte del conservatorio, de lo más institucional y académico, en este caso europeo, que es por donde tú también pasaste, sí, claro. Pues bueno, está la forma, ¿no? Entonces, pues si usted quiere componer una sonata, pues tendrá que corresponder a no sé cuánto, si es un concierto tendrá tantos movimientos. Eso realmente lo mantienes en el cerebro, de la misma manera que un fotógrafo pues te dice, no, tienes que tener, divides la imagen en no sé cuántos trozos, entonces tú tienes el punto de vista del medio, que no sé qué, la contraluz, no sé qué, bueno, toda esa historia. ¿Eso lo tienes en la cabeza? Bueno, o precisamente la norma hay que conocerla para luego conocerle caso. Yo estoy con lo segundo. Es decir, claro, ¿no? es fundamental tener las herramientas, las técnicas, los conocimientos, pero luego el proceso creativo es totalmente libre. Es decir, al final yo no estoy pensando cuando hago una obra en las reglas armónicas, no estoy pensando en la melodía, el contrapunto, formas musicales, análisis. Es un poco matemático, sí, que no digo que no funcione, ¿no? Pero funciona, pero se naturaliza, se hace de manera natural, ¿no? Entonces, como lo de aprender a conducir. Exacto. Yo creo que, o considero, bajo mi punto de vista, que el analizar una obra bajo una óptica cerrada, creo que es quedarse corto. Es decir, si nosotros vamos a ver, por ejemplo, la Marcha Eslava, por ejemplo, de Tchaikovsky, y la vamos a analizar dentro de la clasificación de, bueno, pues aquí hay una sonata, aquí hay formas nos estamos perdiendo muchísimas cosas de la música. La música es mucho más que eso, y por eso considero que cada obra tiene su personalidad propia, más allá de lo que nos hayan enseñado nosotros en el conservatorio. Bueno. Pero es fundamental, es decir, el conocimiento es fundamental, son herramientas, el conocer, ¿no? Es fundamental para luego tú desarrollarlo con libertad. Y para no hacerle caso también. No, y para no hacerle caso, claro. Porque eso es lo divertido, ¿no? Oye, ¿y qué pasaría si me dice que el encuadre debe estar a no sé cuánto y tal, y la altura del ojo y no sé qué? ¿Y qué pasa si lo hago al revés? Digo yo, estoy diciendo una estupidez, pero... No, sí, hombre, yo no soy un fotógrafo académico porque, bueno, yo he sido, por no sé, autodidacta. Yo sé que el autodidacta a veces sirve para hacer unas porquerías importantes y entonces bueno, un término un poco... No, yo es que soy autodidacta. Y también igual. Cosas buenas. Sí, pero hay veces que se utiliza y dice, bueno, es que yo soy autodidacta. No, tú lo que te estás es que no estás respetando nada, ¿no? Ya. Pero yo creo que bueno, a razón lo que dice Agomar, sí es verdad que se interiorizan ese tipo de normas, ¿no? De que la hay en la fotografía, que la hay en la música, que todo tiene normas. Esos estándares, digamos, tú los interiorizas de manera que tú ya los realizas sin pensar que lo estás realizando, ¿no? Lo que tú dices de conducir, lo que dices de nadar. Tú nadas sin saber, sin pensar, voy a mover un brazo, voy a mover el otro, voy a respirar, sino lo haces todo acompasado. Lo automatizas. ¿no? Claro. Pero sí es verdad que hay momentos en que te saltas esa norma, pero entiendo que hay que conocerla para poder saltártela, ¿no? Y saltártela con estilo, no ser maleducado con la norma, que hay gente que lo hace, ¿no? Dice, no, es que ya no estoy contada de las normas, ¿no? Por el hecho de, no sé si me estoy explicando, de
de amparar el hacer una cosa que no funciona. Tu mediocridad, a lo mejor. Sí, pues igual, sí, claro. Lo camuflas de es yo que me lo salto, sí, ¿no? es que yo soy un transgresor, digo, como ahora con el... bueno, es que yo soy un libre pensador. No, tú eres idiota. ¿Sabes? No eres libre pensador, eres tonto. Porque Esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Hacerlo y hacerlo bien, hacerlo de manera... sí, porque ¿quién decide, más que decir, quién decide si una fotografía es buena, si una obra compuesta es buena o es mala? ¿Quién lo decide? Pues ¿Cómo sabemos que no es una mediocridad o que es una genialidad? ¿Cómo lo distinguimos en general? Yo creo que también con el tema con el tema con el de la fotografía, pues, pero evidentemente es el espectador. Siempre. Y además existe la subjetividad artística, es decir, ante una misma fotografía, ninguno de los que estamos aquí dentro va a reaccionar igual. Igual que ante la misma composición, nadie reacciona igual. Yo ahora que estoy inmerso ¿qué estás haciendo? en el montaje de una... Bueno, el proyecto del que veníamos a hablar, ¿no? Sí. Entre otras cosas. Ahora entramos en detalle. Pues al final el creador, los compositores, lo que hacemos es... dejamos al servicio de la orquesta y del director nuestra idea compositiva, pero luego ya la música está por encima de nosotros siempre. Siempre la música está por encima de nosotros. Por lo tanto, ya la orquesta está al servicio de la partitura, el director de la orquesta hace una interpretación. Cuando dices por encima de nosotros, ¿te refieres al compositor? Sí, siempre está por encima del compositor. Sí. Al final la música, tú lo que entregas es una obra de arte, una obra. Sí. Y lo que hace puede ser de una arte. Obra, y lo que hace la orquesta, lo que hace el director ya es trascenderla a otro nivel. Incluso hay directores que profundizan muchísimo en la obra y conocen más la propia obra que el propio autor. Compositor, ¿no? Incluso eso te habrá pasado en algún momento en el que te has sorprendido escuchando una interpretación y dices, coño, esto no lo había concebido de esta manera. Me está pasando. Te está pasando con el proyecto que tienes entre manos con la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria. La Orquesta Comunitaria de Gran Canaria, sí. El espectáculo es Play y ofrece, estoy leyendo textualmente la nota de prensa, una experiencia 360 grados. Eso es que terminas en el mismo sitio, das la vuelta entera, pero bueno. En la que el concierto deja de ser un producto estático e incorpora nuevas experiencias que harán que el espectador se sumerja en el mundo del cine, los videojuegos y el cómic. Porque este es otro melón importante, el de la música presente en los videojuegos, bueno, en el cómic no tanto, salvo los que se han convertido en películas, ¿no? Finalmente, ¿no? ¿Cómo llegas a este proyecto? ¿Cómo te parece? Me gusta mucho colaborar con proyectos diferentes. Hace algunos años que colaboro en un proyecto precioso que se llama Barrios Orquestados. Maravilloso, sí, señor. Como trombonista de Barrios Orquestados. Con Chano Gil, ¿no está por ahí? No es él, ¿no? Está... bueno, no sé, una iniciativa de Nación Gran Canaria. Sí. Y ahí están. Con Barrios Orquestados es precioso, o sea, yo soy un enamorado del proyecto de Barrios Orquestados. Perdóname, para quien nos esté escuchando, que sepan que se trata de llevar la música a los barrios, la música sinfónica, la música de orquesta, la música orquestada, nunca mejor dicho, disculpa. Pues sí, he estado con ellos, entré también a colaborar en una orquesta, la Orquesta Universitaria Maestro Valle, que también es de Las Palmas de Gran Canaria, a través también de Parece que hay mucho movimiento en Gran Canaria en este sentido, movimiento orquestal, bueno. mucho. Eso es bueno. Y tuve la suerte, a través de una de las responsables de la orquesta, de conocer sobre la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria y de reconocer que estoy enamorado del proyecto. En la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria somos ahora mismo entre orquesta y coro, unos 160 músicos para este concierto, 160, 170 músicos para este concierto. Para este concretamente. Sí. Que estamos preparando un repertorio efectivamente de cine, de televisión, con muchos videojuegos, y se está haciendo de una manera súper ilusionante, ¿no? Al final, la orquesta comunitaria es una orquesta en la que somos todos vocacionales, una orquesta vocacional. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no cobran o cómo es? Exactamente, o sea, en la orquesta nadie cobramos, todos lo hacemos porque se hacía antes por amor al arte, ¿no? Pero entendido el amor al arte no como algo, porque a veces tenemos el concepto, erróneo concepto, de tachar, de pensar que lo amateur o lo vocacional es de menor calidad que lo profesional. Y es un error. Porque, ya te digo, el autodidacta puede ser igual de bueno. Exacto. El folclore popular puede ser igual de bueno y maravilloso. Sí.
Entonces, este proyecto profundamente vocacional lleva un año de vida. Yo me incorporé hace nada, hace un par de programas a este proyecto y yo digo, estoy encantadísimo por el nivel de profesionalidad de los ensayos, de la organización. Y bueno, ellos han tenido a bien, para mí es todo un honor, encargarme una obra. ¿Y qué has compuesto? ¿O qué tipo de obra? Es una obra descriptiva, va en mi... Descriptiva. Sí, va en mi palo de música de cine, va a sonar a cine. Vale, o sea, el objetivo de la música descriptiva es describir, según el compositor, exacto, lo que se ve. Sí. Algo así, vale. Y ya por título, o sea, lo hemos castellanizado, es Cuando las estrellas se apagan, que en inglés sería así como When the Stars Stop Shining o algo así. O dejan de brillar, es más poético en inglés que en castellano casi, ¿no? Y es cierto que la orquesta está haciendo un trabajazo enorme en montar, un esfuerzo en montar este concierto, y tengo muchas ganas de escucharlo. Ya quedan muchísimas pocas, o sea, quedan nada. Estás ensayando. Sí, nada más quedan 100 y pico entradas en el Alfredo Kraus para ir a ese concierto, así que... Es en diciembre, si no me equivoco. 11 de diciembre, 11 de diciembre. Domingo 11 de diciembre a las 12 del mediodía. Ok, por cierto, hablando de los barrios orquestados, si no me equivoco, nos queríamos referir a José Brito. José Brito López, que es el director de Barrios Orquestados, que tiene, bueno, algo que ver, directa o indirectamente, con este proyecto en el que ahora también estás metido de lleno. Un proyecto en el que la música vuelve a ser la protagonista y de una forma especial, porque ¿qué diferencia hay entre trabajar en un proyecto como este y componer, por ejemplo, para un encargo, un largometraje? No sé, ¿hay diferencia? Ninguno, porque al final los compositores lo que hacemos es trabajar con la misma profesionalidad, ya sea para un encargo para esta orquesta o para una orquesta profesional o para un encargo para una serie o una peli, ¿no? Al final lo que siempre habla de nosotros es nuestro trabajo, ¿no? Entonces no hay, al igual que no hay distinción entre una orquesta profesional y una orquesta vocacional, bajo mi punto de vista, no lo hay en el tipo de trabajo que desarrollamos los compositores con ellas, ¿no? Ya digo, es un proyectazo, y lo de 360 es porque es una experiencia que va a ser súper completa. Hay un concurso de cosplay para la gente que quiera asistir. ¿Eso qué es? Cosplay es el término moderno por el cual se denomina a la gente que va disfrazada con los personajes de los videojuegos que se van a interpretar. Pues era un friki, ¿no? De toda la vida, ¿no? Un friki. Vale. Sí, para ti, para mí, un friki. Pero... Hay un concurso de cosplay, va a haber la gente de cómics de Tenerife va a exponer allá esos días, así que va a ser una experiencia visual bastante interesante. ¿Es la primera vez que se tiene esta experiencia con este contenido? Videojuegos, cómic, la composición de la música del cine. El concierto, tal y como lo planteamos con la orquesta comunitaria, es novedoso. Y tan novedoso que hemos visto que casi ya a 2 meses del concierto casi no quedan entradas, ¿no? En el Alfredo Kraus son 1.500 personas o así, y va a estar lleno, ¿no? Por lo tanto, es un formato que atrae y que es novedoso. A ver, novedoso en el sentido de que, hombre, hemos visto en Tenerife que hay un festival completo. El Filmocité, por ejemplo, y tuvo un momento en el que se dedicó a videojuegos. A videojuegos. Sí, bueno, un pasaje, sí. Pero el formato es muy novedoso, digo, vamos a tocar obras de videojuegos muy conocidos, bandas sonoras muy conocidas. Lo que pasa es que, obviamente, no puedo desvelar nada por aquello lo de Mayra Gómez Kem, ¿no? Y que hasta aquí puedo leer, ¿verdad? Mayra Gómez es un antiguo también como nosotros, del 83, aquí hay canas. Aunque le sacamos 10 añitos más o menos. Aquí hay canas. Él ya nació viejo. Él nació viejo ya. A él lo bautizaron como Don Jesús Agomar. Bueno, oye, y sobre estrenos de obra, la tuya, ¿alguna pieza más, alguna obra más? No, la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria le tiene como costumbre, pues en cada concierto, estrenar una obra de un compositor canario mínimo, ¿no? Con lo que fomenta un poquito la creación entre compositores canarios, que al igual no tenemos tanto altavoz. ¿Qué has compuesto? ¿Una suite? Hay varias. Es una obra en un único movimiento. Un movimiento único. De unos 11 minutos de duración, y precisamente narra el nacimiento y la muerte de una estrella, de una supernova. Ok. Vamos, la cosa promete, parece Ancor, ¿no? Yo creo ese acto merece ahí un fotógrafo como tipo Ancor, ¿no?
Sí, lo que pasa es que... Sin quitarle el trabajo a Nacho, que es el oficial Nacho, del Nacho es el auditorio. oficial. Sí, no, pero no, a él lo pillo un poquito lejos a él. Él tiene otra aventura en ciernes. Justo. Él se va a convertir una vez más, como él mismo afirmó en una entrevista en un medio de comunicación, que él va a ser nuevamente el producto exótico. Sí. Él es el exótico cuando se va de viaje. ¿A dónde te vas esta vez, Ancor? Cuéntame. Pues si todo va bien, el día 7 me mando a mudar a Filipinas. 7 de diciembre, ¿entiendes? De noviembre. 7 de noviembre. A Filipinas. Vamos a Filipinas. Ok. ¿Por qué Filipinas? Bueno, yo tengo una relación, un vínculo ahí amoroso, afectivo con Asia, con el sudeste asiático en concreto. Y por trabajar con la idea de un proyecto, luego de la última exposición que hice, que fue la India y tal, y las exposiciones no... ¿No te gusta? Está bien, pero tiene muy poco recorrido, es muchísimo esfuerzo para muy poco recorrido, no queda nada después más que recuerdo y cuadro merchandising que hagas, pero... Es muy luchado para el tema de conseguir salas, muy difícil para moverlo después en el territorio fraccionado como Canarias, para que te lleven a Gran Canaria, para irte a La Palma, es muy complicado. Entonces, desde hace un tiempo empecé a mascullar la idea de terminar el sudeste asiático, que lo integran 10 países, voy por la mitad, y... Bueno, pues en el futuro cuando lo termine ver la posibilidad pues a lo mejor de editar un libro o darle algún tipo de formato que sea más permanente que el simple hecho de una exposición, y estoy ahí. ¿No te ha surgido la posibilidad de ser fotógrafo por encargo? O sea, esto, imagínate que te hubiera mandado para allá una revista, ¿no? National Geographic, vamos a soñar a lo grande. O tú no funcionas de esa manera, prefieres ir a tu ritmo, bueno, esto te lo costeas todo tú, eso ni quiere decir tiene. Claro. Y lo haces porque realmente disfrutas haciéndolo. No sé si disfrutas más del viaje o de la misma fotografía. Ya es como una cosa conjunta, ¿no? Ya no sabría desligarlo. Bueno, es que tampoco se ir a ningún sitio sin la cámara. Es un poco como un apéndice. El tema de los encargos está jodido porque... Por resumirlo. Es desalentador. Mira, de lo último que te puedo decir, yo repetí un trabajo que había hecho hace tiempo y que tuvo repercusión en prensa y tal, que era el del coste ambiental que produce el carnaval en nuestro entorno. Porque bueno, aparte de viajar y los documentos y tal, pues siempre intento hacer alguna cosa de aquí. Tengo algún proyecto también por ahí referente a Canarias, al paisaje, bueno, más a Tenerife, ¿no? Pero el Tenerife, sobre el paisaje, el uso del paisaje. Ya te he visto que has ido entrenando en tus fotografías, por lo que se te ve. Sí, eso es entrenamiento. Y entre paisaje y paisaje te metes alguna romería también, que también te vi en la romería del Socorro. Ahí estuvimos. Unas fotos estupendas. La última vez que había bajado del Socorro tenía 19 años, bajé ahora. ¿Qué me dices? Sí. Bajé ahora con 52 y entendí por qué no había bajado los anteriores 33 años. Digo, esto es ¿Y por qué fue? ¿Por qué no habías bajado, digo? Bueno, primero porque soy completamente ateo y no le encuentro el sentido, pero bueno, bajé porque quería tomar mi testimonio de eso. Experimentarlo además, ¿no? Y que después da vergüenza, porque claro, eso empieza a 500 metros de mi casa. Digo, vaya. Ya que me despiertan con los fuegos, pues digo, pues ya que estoy, pues ya sigo, ¿no? Sí, y seguí. Y bueno, el documento que saqué ahí. El por qué uno hace las cosas a veces no es tan importante. El hecho de que pueda ser ateo, no pasa nada. Sí, por supuesto. Porque la manifestación popular exterior es tan brutal. Sí. A mí me pueden no gustar los videojuegos, me puede no interesar la historia de la Virgen del Socorro, pero es tan espectacular la respuesta popular y lo que allí se vive, porque al final aquello se vive. Bueno, a mí por lo menos se me ponen los pelos de punta a veces y no sé qué. Claro, porque también intento entender cuando una persona se emociona escuchando una canción, una música o viendo la imagen de una Virgen. Eso también se ve en lo que hacen los creadores, ¿no? O eso también te influye. Me imagino que ese tipo de esencia es la que vas buscando, sí, claro, cuando te vas a un sitio como, por ejemplo, Filipinas ahora, que es lo que te ocupa, ¿no? Sí, ¿no? Y la posibilidad de tener eso que tú acabas de comentar, que tienes mucha gente en el mismo sitio haciendo lo mismo o viviendo más o menos lo mismo. Sí. Aunque, bueno, cada uno lo vive desde su perspectiva, porque no todos los 30.000 que van son católicos, seguro. Hay algunos que van por la novelería y la fiesta. Bueno, que también es lícito, derechos, sí, por supuesto. Pero que bueno, que tienes un montón de gente viviendo en torno al mismo hecho
de una manera cada uno a su manera y te da posibilidades desde el punto de vista de la fotografía. Claro, es un terreno brutal, porque tienes todos los modelos del mundo allí, desde por la noche hasta, o sea, con un cambio de luz, va avanzando el día, tienes diferentes perspectivas, para currar está estupendo, ¿no? Sí. Y cuando que te decía de los encargos, pues lo último que hice fue estas fotos otra vez del carnaval, de su repercusión con el medio ambiente, porque entiendo que también la fotografía tiene que tener pues cierto compromiso y cierta denuncia. Y bueno, lo intenté colar en algún medio y para lo que te pagan es mejor ¿Regalarla o no dársela? no, o difundirla a través de tus medios. Claro. y acabas antes, ¿no? Porque no es algo que esté bien pagado. Yo no sé cómo sobrevive la gente que hace fotoperiodismo, pero vamos, chiquitos valientes. Bueno, pues trabajando para muchos sitios, lo mismo que componiendo para muchas cosas, ¿no? Si te vas a dedicar a una profesión creativa, tienes que diversificar muchísimo. Esa es una lectura simplona, pero me parece que es la manera. En ese sentido, yo no sé si a ti te da esto, lo de la composición, digo, no lo de la música, porque vale, la fotografía lo mismo, tienes que combinarlo con dar cursos, con hacer reportajes, con aquella revista, con el Instagram, con los bancos de imágenes. Pues en tu caso, pues lo mismo, tienes que dedicarte a la enseñanza, que ya lo haces, a labores administrativas, a dirigir una banda, a componer, o sea, porque si no, no existe el funcionario creativo, ese no existe, creo. Los sueldos creativos sí. Los sueldos creativos, eso está bien. Es que No, sí, tienes razón. Es decir, la actividad artística, salvo que adquieras notoriedad por otras vías, o sea, es excelente, porque todos sabemos que hay compositores que por H o por B pues tienen más tirón o lo que sea, o trabajan sí, más. pero todos empezaron. John Williams era siempre John Williams, pero era un John Williams chiquitito. Sí, algún día fue chiquitito, ¿no? Está claro, ¿no? Pero sí, hoy en día, por ejemplo, en mi caso, soy afortunado porque puedo vivir de la música, porque dirijo una banda de música, por suerte. La Guancha. La Guancha, exacto. Sí, la agrupación musical La Esperanza de La Guancha. Estás también dirijo la escuela de música. También, o sea, muy bien, porque además estoy en algo que me apasiona, que es intentar transmitir lo que yo he sentido, lo que yo siento en la música a los más peques, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Además lo hacemos con una pasión tremenda y los chicos aprenden un montón. Y en cuanto a la composición, oye, pues hay más encargos, incluso encargo sinfónico. Este es mi primer encargo sinfónico. ¿Ah, sí? Sí. O sea, los compañeros de la orquesta comunitaria han confiado en mí hasta tal punto que me han hecho el primer encargo sinfónico de mi vida. He compuesto yo música para orquesta, que bueno, alguna pues no ha podido ser tocada con orquesta, porque la verdad que en Canarias hay poca tradición de grabar las cosas y de grabarlas bien. Igual que me pasa con las bandas de música cuando compongo. Con orquesta, pues bueno, al final terminamos sintetizando o echando mano de amigos para que graben y demás. Pero el primer encargo sinfónico de mi vida lo ha hecho los compañeros de la orquesta comunitaria. Y en relación a lo que decías de las emociones, yo no estuve en el primer ensayo, porque el primer ensayo lo realizaron los compañeros de cuerda de manera seccional, pero me llegaron todas las reacciones por WhatsApp, ¿no? Y cuando ves a compañeros que te llaman llorando diciendo que se habían emocionado con la obra, que muchas gracias, y eso ya te toca la fibra, ¿no? Al punto que, por ejemplo, el primer ensayo que realicé con la orquesta, lo ensayamos los sábados por la mañana, el primer ensayo que realicé con la orquesta, que pude escuchar mi obra tocada por los compañeros, yo no di una nota por dentro, ¿eh? Yo toco con ellos el trombón, yo dejé el trombón quieto y me dediqué a escuchar y a agachar un poquito la cabeza porque se le agua a los ojitos. ¿Vas a participar como trombonista? Sí, va a ser una experiencia curiosa. Yo soy trombonista de la orquesta. ¿Y tú vas a tocar tu propia obra? Entre otras cosas. Voy a tocar mi propia obra. ¿O te vas a estar quieto y a escuchar? No, voy a tocar mi propia obra, además de todo el repertorio. Mi obra, la orquesta ha decidido, o hemos decidido que sea la última del repertorio y vamos a tocar... va a ser la que cierre, comillas, el concierto. Y bueno, vamos a experimentar esa emoción, ¿eh? Bueno. Porque no solo la emoción de que sean compañeros tuyos la que la interpreten con el cariño con que lo hacen, ¿no? Porque la está interpretando con un cariño tremendo, están mimando todos los detalles, todos los matices, los colores que tiene la obra, lo están... Pero ¿y eso no lo marca el director? ¿El qué? Esos matices.
Esa no es la función del director. Sí. Ya. Por eso digo que lo están cuidando. Vale. Lo están cuidando al máximo, ¿no? Por eso estoy diciendo que antes claro, yo pongo la obra a disposición de la orquesta, pero es el director David Crespo, que es un crack. O sea, David Crespo es un máquina no solo por cómo dirige, por sus habilidades artísticas, sino por cómo lleva al grupo humano. O sea, hay que verlo, hay que ver un ensayo y ver lo que trabajamos, porque trabajamos súper duro para que salga un repertorio. Hay repertorios complicados, vamos a tocar obras de Williams y muy duras. Y ver con qué mano izquierda también lleva el grupo, porque al final somos 80 personas ensayando, cuando se incorpora el coro son otras 90, es decir, mucha gente, ¿no? De la manera que la mano y la dirección de un director, valga la redundancia, como en este caso citabas a David Crespo, yo creo que se transmite, ¿no?, al colectivo. Muchísimo. Hacemos las cosas como hacemos todos, hacemos una cosa como hacemos todos. O sea, ¿tú sacas fotografías a Encore como eres tú? ¿O es una especie de vía de escape? Te voy a preguntar lo mismo a ti con tu composición. Esa es buena. ¿Tú sacas fotografías como tú eres? ¿O es un camino que te proporciona la posibilidad de ser otra cosa? No lo sé. Bueno, eso es medio metafísico, ¿no? Esto como sería como el... O 3/4, no sé. Esto es filosofía barata. No, barata no, hombre, que va. No, pero... es verdad que... bueno, yo esto lo suelo contar también. Yo soy yo cuando hago fotografía. Vale. Pues ya has respondido, ¿eh? No es filosofía barata, es realidad. Un poco. Cuando viajo, cuando experimento, cuando estoy ahí metido en cualquier sitio, en cualquier mercado, en cualquier lugar, y estoy haciendo lo que me gusta, no es que haga lo que me gusta, hago... Yo creo que es eso, no se debería explicarlo mucho porque las sensaciones y los sentimientos son siempre complejos de explicar, pero hago lo que soy. Y es por eso lo que te decía, que cuando hago la fotografía, la haces con todo lo que tú eres. Con las películas que has visto, con las series que has visto, pero con tus vivencias interiores, con los libros que has leído, como tú interpretas, con tu ideología, con tu pensamiento. Eso también se refleja en la fotografía. O yo intento reflejarlo. Pues tú lo ves cuando ves el resultado y dices, esto era lo que yo quería. Claro, lo que sé hacer es lo único que sé hacer. O sea que ahí tengo depositada toda mi esperanza de dejar algo en este mundo medianamente digno. Yo creo que ya pero es lo único que sé hacer y es en lo que pongo todo lo que soy también. ¿No? Yo dedico, por eso yo siempre digo viajo solo, porque es muy complejo viajar conmigo. Porque yo viajo, disfruto el viaje, disfruto del lugar, pero lo disfruto a través de lo que hago. Vale. No soy un turista, no soy... Vale. Eres el producto exótico. Por eso. Claro, sí, bueno, eso es la curiosidad de que, lo que lo comentamos muchas veces, ¿no? De yo viajo a sitios, ahora pues, yo qué sé, Filipinas, venga. Si voy a Filipinas, evidentemente... Por cierto, no has estado allí nunca. No, okay. No, estoy haciendo países como un loco porque, claro, yo ya le he dado la vuelta al jamón y esto se está acabando y hay que terminar, ¿sabes? Y entonces estoy abarcando terreno a ver cosas, ¿no? Evidentemente, el año pasado que estuve en Islandia, no era uno más, ¿sabes? No, era Islandia, sí. Ahí iba mucha gente a muchas cosas, pero también a sacar fotografías. Claro, y estaba en mi entorno, o sea, no pasaba, yo podría ser islandés, ¿no? Por mi aspecto. Pero sin embargo, cuando viajas a Asia, cuando viajas a otros sitios, esa gente no tiene eso que se llamamos lugares exóticos. El que está allí no tiene esa sensación de ser exótico, nadie. Claro, ¿Qué exótico soy? Entonces, claro, el exótico eres tú cuando estás en ese lugar. El distinto, el raro, por mi aspecto, por mi altura, por mi tamaño. El que llama la atención soy yo. Y eso siempre me sirve de vehículo para introducirme en el sitio, para ganarme la confianza de la gente, para pasar después desapercibido y poder hacer mi trabajo sin que la gente esté pendiente de mí y poder pues, captar lo que me gusta a mí, que es la realidad, la cotidianidad de las personas de los sitios a los que voy. Genial. ¿Y tú, querido amigo, compones como eres? A mí me parece que sí. Yo creo que sí. Y además, como entronca casi con lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? Que son nuestras vivencias las que marcan las experiencias y marcan nuestra forma de hacer las cosas. Yo creo que compongo como soy. Es más, hay una conversación pendiente que tiene que tener el director conmigo, pero dice que será el día 12, es decir, el lunes siguiente al concierto, sobre mi obra. Dice, tengo una conversación pendiente con tuyo sobre tu obra
dices, nada malo, pero vamos a profundizar un poquito más en lo que has escrito, ¿no? Ajá. Entonces, sí, yo creo que componemos como somos. Ujú. Al final, más allá de que tengas un sonido diferente o un tipo de firma diferente, al final el proceso de composición, igual que el proceso de creatividad, es algo que te vacía por dentro. Ujú. Entonces, las cosas que te vacían por dentro no pueden ser ajenas a como tú eres. Ya. Y creo que es algo común a la gente que hacemos Que crean que cosas, creamos, ¿no? sí, Que sí, crean exacto. cosas, sí. a todos los niveles. Y a veces no es tan importante. Me voy a meter aquí en un fango. A veces creo que no es tan importante. Es que lo mío es exclusivo. Es que yo compongo. Es que yo saco unas fotografías tan especiales que todo el mundo sabe. A veces no hay que tener un sello personal para que sea un buen trabajo el resultado y para que tú seas feliz haciéndolo, ¿no? Esa obsesión que a veces tienen algunas personas por ser tan exclusivos que cuando alguien ve una fotografía a 1 kilómetro dice, esta fotografía es la que sacó Ancor porque siempre pone el dedo en la esquina derecha de la cámara, yo qué sé, parece una estupidez. O esta obra seguro que es la de Jesús, porque resulta que mete el tercer acorde que pone siempre es el La mayor, no sé qué. Es una gilipollez lo que acabo de decir. Pero no vas desencaminado. Es decir, hay gente que lo analiza a ese punto, ¿eh? Cuando haces grandes análisis cuando se estudian formas musicales en el conservatorio, las formas musicales no son otra cosa que un compendio en el cual categorizas etiquetas, ¿no? Etiquetas, sí. Pues claro, eso es lo malo de etiquetar. Y pero eso lo va buscando, tú vas buscando tu etiqueta y tú también, Ancor, van buscando lo de la etiqueta de que se me reconozca, que alguien escucha los 2 primeros compases, que vea la esquina derecha de la fotografía y diga, aquí está este sello. Volvemos a la parte filosófica de antes. Yo creo que la música está por encima de todo eso. Uh-huh. Entonces, en cuanto el compositor se convierte en protagonista, la música ya no brilla. Yo creo que tiene que ser diferente. Es decir, La música, la fotografía, las artes, ¿para qué son? ¿Para cambiar el mundo o para disfrutarlas? se complementan, ¿no? Yo creo que no dejan de ser complementarios. Es decir, a través de la música se ha cambiado el mundo y se puede cambiar el mundo. A través de la fotografía también se cambia el mundo. Uh-huh. Se cambia nuestra visión, se acercan mundos diferentes. O se muestra una realidad que nadie había visto, ¿no? Exacto. Sí, hombre, en relación a lo que decías antes, yo creo que lo de la firma también, Uh-huh. si lo haces por destacar, igual no te va a quedar bien. Pero sí es verdad que lo que decíamos, si yo soy lo que hago y lo que hago soy yo, es evidente que eso se va a ver reflejado. Hasta el punto en que si tú me ves por la calle y reconoces quién soy yo, puede pasar que tú viendo mi obra reconozcas que es mía. Pero que yo no tengo esa intencionalidad. Claro. De hecho, Sino yo creo que yo hago tú claro. lo haces de manera natural hasta que al final eso forma tanto parte de ti que eres tú. Es que yo creo que basta que te empeñes en quererlo para que no te salga. Exacto. Claro. Y a veces te sale cuando... Bueno, a veces no, te sale cuando eres tú haciendo lo que haces, ¿no? Digo yo. Sí, Y ya está, sale de manera que todo parte de natural. la naturalidad y con respecto a mejorar a qué hacemos en el mundo, eso es filosofía todo el día. No, yo pero tú creo lo que- dijiste antes. Tú dijiste antes que me gustaría que cuando me vaya de este mundo dejar algo que esté Claro. como bien hecho. Eso Hombre, fue lo que apunta. lo que, si algo he logrado, ahí parece, pues mi hijo se interesa por la fotografía, se interesa por el arte, ya eso, ya El mundo es mejor. Ya está. ya he hecho una Claro. labor, ¿no? ¿No? Y entonces algo que le cuento, que le digo yo a él, ¿no? Es, bueno, pues yo me dedico a contar la vida de la gente, Ujú. ¿no? Viajando, pues yendo a un sitio, yendo al otro y documentando los lugares y las personas, pero al final de todo eso, cuando todo eso acabe, yo lo que habré hecho es documentar mi propia vida. Ujú. Entonces al final ese recorrido que yo he contado, las historias de otras personas, lo que he contado al final Ujú. va a ser mi propia vida, ¿no? Y que mi hijo el día de mañana puede decir, coño, pues mi padre estuvo aquí, fotografió esto, estuvo en este sitio, estuvo aquí, Ujú. tal. Y al final va a ser el recorrido de mi vida. Y yo creo que, por ejemplo, con lo que hace Agomar, es incomparable lo que hago yo a lo que hace él, porque a mí lo que hace él Es comparable. me parece una excepcionalidad absoluta. Mejora el mundo, por supuesto, porque él aporta una belleza al mundo que eso hace mejor al mundo, ¿no? O sea, las personas que salgan del Alfredo Kraus el día 11 de diciembre, después de oír la obra de Agomar, por supuesto van a salir con otra perspectiva, con otro, van a sentir una satisfacción, eso
van a haber 1.500 personas más contentas en el mundo, por lo menos en Gran Canaria, a partir del día 11, que no lo estaban, ¿no? Y es una aportación cultural, una aportación de belleza que haces al mundo. Yo creo que eso, por supuesto, que cambia la historia, ¿no? Además, considero que cambiar el mundo, a veces tenemos el concepto de hay que cambiar el mundo como hacer una acción global, ¿no? Y cuando a veces cambiar el mundo simplemente estar a gusto con lo que haces, contigo mismo y que tu entorno sea feliz, ¿no? Cambiar tu metro cuadrado, ¿no? Exacto, cambiando tu metro cuadrado solo por efecto dominó. Si todos hacemos eso, cambiamos el mundo. Eso es así. Como aquel mito que había, ¿no? Que si todos los chinos saltaran a la vez, había un terremoto. No es así. No les des ideas, ¿eh? No es así. Pero que nos faltaba ahora un terremoto así, mundial. Pero va por el mismo concepto, ¿no? Al final, sí. cambiar el mundo es cambiar al que tienes al lado o cambiar el concepto. Cambiar tú, a lo mejor. O cambiar tú, exacto. Y ya está. Y con la música pasa exactamente lo mismo. Es decir, yo sí considero excepcional también lo que hace Anchor, en el sentido de que yo soy incapaz de... Es más, yo le paso fotografías por WhatsApp y él me responde y me dice, ¿qué hace? Así directamente me pone, ¿qué hace? Yo pues lo intento, pero no hay manera, porque él tiene una visión que yo no tengo, ¿no? Y al final creo que si ambos coincidimos en algo, es que no nos prodigamos demasiado en esto de los medios de comunicación, eso sí es verdad, y otra es que yo soy, o por lo menos somos de los que creemos que es preferible que nuestro trabajo haga el ruido por nosotros. Y... Bueno, pero estamos en la era en la que nos gusta verle la cara del que está detrás. Eso sí, saber quién es. Al contrario, para mí es un honor siempre. Y que pueda, además, uno no puede amar lo que no conoce. Y si el autor de lo que sea te explica los nombres, apellidos, detalles, alturas, medidas, etcétera, oye, pues lo ve uno con otra... Pues, a mí me pasa, ¿no? Lo ve uno con otra cara, con otros ojos, quería decir. O sea, una fotografía explicada por quién la sacó, por qué pasaba en ese momento y tal, automáticamente gana muchísimo. Lo mismo que una obra, pues es la primera obra que se te encarga, que es sinfónica, que se va a estrenar, que todo es una onda muy altruista, que eso hace más importante, me parece a mí, ¿no? Conocer los detalles, ¿no? Lo que no sé si influye es el material con el que se genera. Me explico. Vamos a hablar de equipamiento. Vamos a la técnica. Vamos a la técnica. Por ejemplo, en el caso tuyo, ¿cómo compones tú? ¿Qué tienes? ¿Un piano? ¿Es un ordenador? ¿Te haces un multipista para ver cómo más o menos suena? ¿Escribes primero en el papel o luego? ¿Escribes a mano o lo haces con el Sibelius? Me parece que se llamaba uno de los programas de... Sí, ¿sabe? Alguna cosa. Informado. ¿Cómo compones? A ver, ¿qué material utilizas para componer? Independientemente de la parte emocional, esa ya la hemos cubierto. Bueno, cada maestrillo su librillo. En mi casa, en mi estudio personal, tengo una mesa de 2 alturas, hecha por mi padre, eso es mi padre es carpintero. Esa es la mejor, entonces. Es decir, que está hecha a medida exacta para que quepa en el sitio, en mi altura perfecta y demás. Compongo siempre con... O sea, yo soy de Apple, compongo siempre con tengo un iMac en casa con una doble pantalla. Sí. Y de software utilizo el Sibelius. Sibelius, justo. Para componer. Aunque llevaba muchos años componiendo con Finale, que era la otra versión, pero me he pasado al Sibelius porque es mucho más práctico para las orquestaciones. Compones mucho más rápido. en el ordenador. En el ordenador. Luego tengo un teclado MIDI. electrónico, un teclado MIDI, exacto, contrapesadito, para que se parezca lo más parecido a un piano. A un piano. Además, de un rango grande, el de las 88 teclas. ¿O 88 no teclas, sí. O sea, un piano. Un estudio 88 de Isotopic, se llama. Y 2 monitores y un poquito de insonorización. O sea, 2 monitores al frente, una pantalla grande arriba para poder poner... Pero, por ejemplo, ¿las cuerdas cómo las trabajas? Yo lo primero que hago... ¿Utilizas el protocolo MIDI o no? Mi proceso creativo es, tengo una idea, voy al piano y la busco. Ajá. Esa idea. Normalmente suelo escribir en un bloque aparte, quizás no la melodía, pero sí las secuencias armónicas de lo que quiero, o los primeros bocetos, ¿no? Y luego ya voy directamente al procesador y voy escribiendo, ¿no? Y luego, como normalmente me piden para interpretar, me ahorro todo digamos, todo el proceso de mandarlo a un
procesador de audio, añadirle Las bibliotecas de muestras sonido y tal. Nada, tú... Eso lo evito porque normalmente cuando me encargan es para interpretar. Sí. Pero cuando te piden hacer algo, bueno, por ejemplo, lo que hicimos Cuando pusiste la banda para sonora Encore, efectivamente, pues bueno, en ese momento trabajaba con Logic Studio, Sí, y también. abrías unas bibliotecas, tenía instaladas las de Ace West, las Ajá. Hollywood Symphonic se llamaban, Vale. y unas de VSL que se llamaban Vienna Symphonic Library para las cuerdas, ¿no? Ujú. Entonces hay diferentes maneras de trabajarla, pero bueno, es bastante latoso Pero vamos, el que ya trabajar. tú lo de escribir a mano va a ser que no. Lo hago, pero porque como docente intento que mis alumnos no se rían de mí con mi caligrafía en la pizarra, ¿no? Ok. Entonces, cuando dejas de escribir a mano y le vas a los chicos a enseñar a escribir una clave de sol, si tú no eres capaz De hacerla, de mala hacerla cosa. lo más parecido posible a la de imprenta para que ellos aprendan a escribirla, oye, me da esta vergüenza, ¿no? Vale, vale. Pero a veces sí es cierto que escribo en la pizarra alguna cosa y los chicos me dicen, ¿eso qué es? Yo digo, "Mira, aquí hay una blanca, aquí hay una negra". Pero sí, es un poquito el proceso creativo que sigo. El equipamiento es eso, Ordenador, el software adecuado. ordenador con triple pantalla, Software, teclado. dos buenos monitores de Ujú. rango cercano, Sí. de estudio, Sí, y el piano. perfecto. Y un servidor, eso es fundamental. Yo le aconsejo a todos los compañeros y no compañeros que se compren un servidor, que puedan tener 1 o 2 discos duros, porque me ha pasado desgracias Pero muy grandes. para tener Porque copias de seguridad exacto, permanente. Eso de ¿no? tener, sí, además en espejo, 2 discos Sí. duros que trabajan en Y espejo. además, Mac lo pone muy fácil eso. Porque es duro, ¿eh? Es duro. A mí me ha pasado de perder discos. ¿Te acuerdas de los discos duros externos? Sí, claro. Antes que tú le dabas un golpito y perdías el disco duro. Pues yo he perdido teras de información de obras, de apuntes, de tal, porque por un golpito o se degrada o la humedad, Ujú. que tenemos la O suerte. se muere, la obsolescencia Sí, programada. sí, sí. Esto se va a morir Tenemos en la 3 suerte- años y medio. Tenemos la suerte de que en la guancha no hay humedad, Por ni suerte. frío, por suerte. Ujú. Y suele estropear bastante los equipos. Entonces he aprendido a base de leñazos, A base de perder. sí, a tener eso, una cosa sencilla. Eso sí, siempre en el estudio, una buena taza con lápiz, goma, bolígrafo. Pensé que iba a decir una taza de leche con gofio. Digo, bueno, Pero también, bueno, lo mismo ayuda. Eso también, pero intento no mezclar, por experiencias personales también, intento no mezclar No hay líquidos con teclado en el e estudio con informática. nada. Sí, y lo yo que- perdí hace 2 años, en plena pandemia. Perdí un MacBook, un ordenador. Lo típico que te confías, que estás tomándote un vaso de leche para la cena, no sé qué, el ordenador, y bueno, pues es el primer MacBook que se tomó un cortado completo. Y le supo, le supo. Sí, al bolsillo lo supo también. Pero bueno, es un poquito ese proceso. En la escuela tengo pianos analógicos, que podríamos decir, Sí. pianos de verdad, Acústico. y ¿no? acústicos. Ujú. Y en ese sentido sí, Ok. siempre tienes un pianito cerca. Aunque he de decir que yo no soy pianista. Es decir, sé coordinar la mano derecha con la mano izquierda, Sí. pero no soy pianista. Yo los rudimentos de piano para componer no me han hecho en falta, porque yo tengo los esquemas, normalmente me los suelo hacer en la cabeza y voy directamente a la instrumentación. Ok. No sé si es una locura lo que estoy diciendo, pero No, es un poco mi la- proceso es tu de realidad, ¿no? mi Eso es proceso de composición. Y en tu caso, Ancor, a ti no evidentemente, lo de ser analógico en tu caso ya sería una torpeza tremenda, eso de ir todavía con carretes, primero porque no hay dónde comprarlo, segundo por aquello de pasar, de no sé qué, revelar, eso ya quedó en... Ahí está atrás, hay gente que sigue Bueno, y o que también- vuelta, ¿no? Igual que el Vintage. vinilo, pero hay a una mí- vuelta ahí al a mí, carrete. yo me reservo la opinión de esa historia, Sí. de verdad, porque a mí eso no me parece que tenga nada de positivo, Hay pero bueno. gente, hay gente que está trabajando con carrete, pero haciendo cosas como un poco más experimentales Vale. y más cosas y tal, un poco más creativo, pero... ¿Tu lo mío equipamiento lo- cuál es? ¿Con qué equipo trabajas tú? ¿Llevas 1, 2 cámaras, 3 objetivos, 2, No, bueno, 5 yo- tarjetas, 4 baterías? ¿Cómo es la cosa? He cambiado de equipo. Hasta ahora estaba trabajando con Nikon, Ujú. pero me hago mayor, eso pesa un montón. Y llevaba ahí el cuerpo de la cámara era ya enorme. Sí. Y bueno, lo que hice fue, esa se la di a mi hijo que está más fuerte y Sí. a ti te quedan años ahí, carga. Y yo me he pasado a Fuji, me he pasado a una sin espejo. Ahora voy con una XT3 Chiquitita, ¿no? sencillita, con 3 lentes. Tengo un tele, un 1.5, un 1855 normal y un angular para interiores, para trabajar paisajes, para trabajar eso. Y andando yo con eso tiro. Y ya No está. tengo ¿Y más de nada. iluminación no cargas ningún tipo de flash? Ni... No. Nada. Yo no me acuerdo que... Bueno, con esas ópticas
Sí, tampoco te no, hacen hombre, falta, ¿no? busco ópticas con buena luminosidad, 2.8, lo menos que trabajo, hay de menos, pero bueno, hasta ahí voy bien. Bueno, pero 2.8 es dura, ¿eh? Sí, Yo pensé que me iba a decir 1.4 o algo así. No, para Bueno, lo que hago yo, para lo que con haces un tú, 2.8 va voy que tiras, ¿no? Y después, pues bueno, tienes otras maneras de conseguir luz. Y luego alguien dijo, yo no sé si fue Cartier-Bresson, que dijo que por respeto a la luz hay que trabajar con la luz que hay. Y yo, pues, trabajo con la luz que hay. Y no cargo nada. Es un poco más fiel, ¿no? A la realidad, tal vez. Sí, y lo que hago yo no sería imposible. Yo no puedo Tú no puedes utilizar luz artificial. de tener en un sitio. Utiliza la luz artificial que hay. Claro, eso sí. la En que un hay. interior, por ejemplo, ¿te refieres? o algo así? No, ahora últimamente, por ejemplo, dentro de esa evolución de la que hemos estado hablando todo el rato, he descubierto que me va más la tarde-noche. Es Pues decir, ahora es trabajo mucho. La hora que eh, llaman de las brujas. Es la hora del cine, por cierto. Sí, ¿no? Sí, el momento ese. Hay unos 30 minutos, 40 minutos en el que la luz del sol va desapareciendo, pero todavía es de día, pero no llega a ser Sí, de noche. Y en las ciudades se da el caso ese de que a la vez que se va atenuando la luz natural, empiezan Aparecen las a farolas y surgir tal, ¿no? los focos. Por ejemplo, en Asia, pues es muy común. Vas a mercados, vas a cosas, y cuando empieza a atenuar la luz del sol, empiezas a ver puntos de luz encendidos, ¿no? Aunque sean simples bombillas, la gente se acerca a las bombillas, se pone tal. Y esa empieza a ser la luz que a mí me gusta. Y simplemente eso, después edito tengo un Mac también, pero que lo tengo allí, que es un adorno ya más en mi casa, porque me he acostumbrado a editar con el iPad, con Lightroom, y con eso tiro, con eso voy saliendo adelante. Claro, este proceso de edición, en el caso tuyo, no se utiliza, Omar, porque puedes hacer alguna corrección, a lo mejor pues te das cuenta de que pues, a lo mejor te has equivocado en algo, pero no estás trabajando sobre un proceso de masterización, una mezcla y tal. O sea, tú un poco no utilizas el Lightroom para la música en este caso, ¿no? No, nosotros, lo que decía antes, en tal caso de que necesiten, te pida una muestra superior de audio, más allá del MIDI que sale así un poquito chino, sonidos chinos que llamamos nosotros, ¿no? Sí. Más allá de ese MIDI, pues si ya tú lo metes en un Logic o lo metes en un Pro Tools. Si le pones una muestra pistas y buena va a demás, sonar muy bien. Pero no requiere un post-pop, más allá de que después va a haber gente real que lo interprete, ¿no? Entonces ya... Gente real. Sí. Hasta que llegue el metaverso y tengas una orquesta de esas de mentiritas. Que cuidado, ¿eh? Cuidado, todo se andará. No, eso está ahí. De hecho, está ya. Yo soy un poco paleto en eso todavía. Parte de la filosofía de los instrumentos virtuales, de las librerías virtuales, las VSL que se llaman, ¿no? Virtual Symphonic Library, es esa, es decir, la capacidad de tener tu propia orquesta sinfónica en tu casa. Y hay cuidado, postprocesados muy buenos. Y cuidado, que han habido incluso oscarizados. Hans Zimmer, por ejemplo. Bueno, Hans Zimmer utiliza mucho esa técnica mixta. Se lo hace casi todo. O al principio, cuando empezó, estaba él con su... Me imagino que era un Mac también, y él se hacía todo. Sí. Estamos hablando de bandas sonoras como Gladiator. Pero como músico de base y como amante de las orquestas, ¿no? La instrumentación tradicional, el toque de acústico, ¿no? El toque acústico, ¿no? y la pasión humana, la ejecución humana ahora mismo no tiene comparación ninguna. Sí. De hecho, hay una anécdota, abro hueco, permítame que les robe unos segundos. En una final de un concurso de guitarra, no sé si es Narciso Yepes, un concurso de guitarra clásica, en la que fue finalista Silvestre Álvarez. Silvestre Álvarez, el director de Pulso y Púa de La Laguna, guitarrista maravilloso, etcétera, ¿no? Y llegó a la final, no recuerdo cuál era el concurso, pero llegó a la final con un japonés. Esto no es mentira lo que estoy contando. Y los dos llegaron con Recuerdos de la Alhambra, con la misma pieza. Y ganó Silvestre. La única diferencia, y el mismo Silvestre me decía, pues fue profesor mío durante un tiempo, aparte de que tomamos algunos cafés, me decía, el japonés tocaba más que yo, pero como de aquí a Portugal y volver nadando, vamos, o sea, era una máquina, aquel japonés, pero como yo lo toqué, además una pieza española, o sea que Recuerdos de la Alhambra y no sé qué, pues ganó por eso, ganó precisamente por cómo lo tocó, que es un poco la filosofía de, oye, que lo humano no es que sea importante, es que es imprescindible y fundamental, ¿no? O sea, y a nivel artístico...
uno se da cuenta, precisamente, mira, volviendo al concierto de los compañeros de la comunitaria, ¿no? Yo la partitura se la puedo dar a 3 orquestas diferentes y tendré 3 versiones diferentes de mi obra, aunque estén escritas las mismas notas musicales. Porque ahí está el trabajo del director musical, de lo que siente, de cómo analiza la obra, de cómo la quiera mover en cada momento, ¿no? Y en este caso, de verdad que yo te invito algún día que estés por Gran Canaria algún sábado antes de... No, yo voy a intentar estar el día 11 en el concierto. Pues lo verás. Incluso, yo soy de los pocos locos que cogen un avión para ir a ver un concierto. Sí, no, habemos varios. Verás cómo la figura de la interpretación humana hace que veas 2 cosas diferentes. Es decir, yo te enseño el MIDI de la obra ahora, o la sintetización de la obra, y la escuchas en el concierto y piensas que estás escuchando 2 cosas diferentes. Es que son 2 cosas diferentes. Exacto. Entonces entra el factor humano como es los sentimientos. Es decir, al final no somos ajenos nadie, ni en el proceso creativo que hemos hablado hoy en todo el día, de poner todo lo que somos en lo que haces, ¿no? En lo que hacemos, ¿no? Además, yo tenía un profesor, Salvador Pérez, que es un profesor y periodista ahí de La Guancha, que siempre decía, pon todo lo que seas en lo mínimo que hagas. Era la filosofía que tenía... Qué buena filosofía esa. Que tenía el hombre, ¿no? Y la verdad que se me quedó marcado y siempre intento hacerlo, ¿no? O intentamos hacerlo, siempre ponerle pasión a todo lo que hacemos. Qué bueno. Oye, Ancor, por cierto, hablando del Lightroom, ¿tú tocas mucho tu fotografía? No, bueno, con eso también hay como una leyenda, ¿no? Esto como que ahora que la gente que no tiene ni idea de lo que es el autotune y todo el mundo cree que toda la música está hecha con autotune, ¿no? Bueno, pues la gente cuando terminas una fotografía dice, bueno, pero es que tú la retocas, ¿no? Tú antes tenías un carrete y le vas a revelar con un proceso químico y el proceso químico que tú hacías antes, yo ahora tengo un proceso digital. Porque eso no le quita valor a lo que has sacado. No, hombre, ni al cantante, fíjate lo que te digo. Podemos... es que es como todo, ¿no? O sea, evidentemente, si tú tienes que... Juegas con las luces, juegas con los contrastes, las sombras, los matices, los colores, las tonalidades, juegas con cosas en cada foto. Pero bueno, yo no soy de los que más machaca la fotografía, creo. Con las herramientas que me da el Lightroom, ¿no? Que no son tampoco muy transgresoras. Y siempre es la misma realidad, o sea, que no... Lo que pasa es que trabaja sobre esa fotografía porque no siempre tienes las mejores condiciones de luz, no siempre tienes mejor tal, y porque al igual que no es lo mismo la música interpretada por un ordenador, por mucha librería musical que tú tengas, siempre es mejor el aspecto humano, la cámara no llega a desarrollar la capacidad que tiene el ojo humano de interpretar la imagen. Entonces, lo que yo veo la composición, veo cómo quiero armar esa fotografía, pero evidentemente mi ojo está viendo cosas que después en la fotografía no se quedan reflejadas con las mismas intensidades, con las mismas tonalidades. Y además lo importante es que lo estás haciendo, esos ajustes los estás haciendo tú, y tú eres quien quiere ese resultado, o sea, eres tú mismo. Es el proceso personal. Bueno, ¿no? Claro. Eso es algo que ya los grandes, por ejemplo, distinto ya no hacen. Que ya tienen empleados para retocar. ¿O qué? Sí, bueno, no sé si viste el documental el último que ha habido de Steve McCurry con la búsqueda del color. Él tiene un equipo de personas que trabajan sus fotografías, él solo las hace. Bueno, pero también eso es injusto, decir que él no tiene nada que ver, es como decir que el chef en una cocina no es el que está cocinando porque tiene ahí a 14 de pibes que están picando cebolla. Él tendrá sus directrices, él tendrá sus cosas, pero bueno, él no se sienta delante del equipo, incluso también muchas veces. También pasa con Cristina García Rodero, que es que es miembro de Magnum y tal. Ajá. Y bueno, estuvo en una charla de ella hace la fotografía y después tiene un equipo detrás que no veas, ¿no? No le desvirtúa su trabajo porque la fotografía al final la hace ella, pero no es lo mismo que ese chef cocine para ti en tu casa que otra persona esté interpretando la idea que ese chef ha tenido para elaborar el plato, ¿no? Al final yo creo que bueno, que yo me hago mis cosas, me las edito, me las trabajo. Vas a tu ritmo y ya está. Y a mi ritmo. Amigos míos. Yo las veo, ¿eh? Yo soy privilegiado que ¿sí? las ven primicias. Sí. ¿Sí? ¿Y se mete contigo como tú cuando te metes con él, le cuentas las fotos? No, porque... Bueno, antes de todo veníamos también hablando, hay criterios que no sirven para nada, ¿no?
Yo le mando las fotos a él porque es mi hermano. Ahora cuando esté en Filipinas le mandaré las fotos. Digo, mira, tal cual. Le mando 4 fotos, le mando fotos. Pero evidentemente para él todos son fotones. Esto no tiene criterio ninguno. Claro, sí. Totalmente de acuerdo. Claro, esto es como si me lo Totalmente dijera de mi acuerdo. madre. Esto no vale para nada. Totalmente de acuerdo. Pero se las paso por la relación que nos une y porque ahora es guapo viajar también en ese aspecto porque aunque yo viaje solo, no viajas solo, ¿no? Gracias a las redes sociales, a la tecnología. Ahora podemos estar en cualquier sitio del mundo y hacer partícipes más o menos en tiempo real a otras personas de las vivencias que tú estás teniendo, Lo ¿no? hemos hecho, y por eso hemos hecho videollamadas y por eso en sitios muy curiosos. le mando las fotos y le mando las cosas. Bueno, que cuando el volcán de De La Palma. La Palma. no, el de Islandia. El de Ah, el de Islandia, Ah, exacto. verdad. exacto. Claro, pues yo me voy a Islandia a ver un volcán y estando en Islandia está surgiendo un volcán allí. Entra en erupción, Digo, detrás de él. Pero que me están vacilando. O sea, yo me he venido aquí a darme la pinta de que me vengo a ver un volcán y ustedes, en lo que yo me voy, estallan uno ahí en La Palma. ¡Qué cabrones! Y estando en el volcán en Islandia, no le hice una videollamada Con el volcán de fondo. con el volcán allí erupcionando y la lava saliendo. Porque, por lo que sea, el volcán de Islandia te emitía gases buenos o algo, porque allí no había el cordón ese que montaron en La Palma, que estaba La Palma bloqueada por todos lados, llenos de UIPs por todos lados, que no había manera de acercarse a hacer una foto. Que todavía las piernas rajadas todavía de meterme por el campo para allá, escondiéndome de la Guardia Civil. Allí llegabas hasta la propia erupción, sin ningún problema. Habían hecho un camino para llegar a la erupción, ¿no? Y entonces desde allí la llamé y le enseñé el volcán y tal, y es algo que ahora pues tenemos esa posibilidad, y él es de los primeros que va recibiendo esa información, es el primero que la va recibiendo, aunque su criterio, ya te digo, No sirve, no ¿no? vale Según para tú. nada. Es mutuo, yo cada vez que termino una obra, como si, mira lo que he hecho, tal. Eso suele pasar. Bueno, pues familia, tenemos que terminar la cita el día 11 de diciembre, en el caso tuyo, Agomar, Sí, hay que en hacer- Gran Canaria, Alfredo Kraus, con un concierto especial en el que los videojuegos, la música del cine, tu composición, entre otras, va a tener un especial protagonismo el mundo del cómic, el mundo de este espectáculo virtual tan espectacular que es el de las pantallas, ¿no? Ahí Con le- tu música, con tu Exacto, música. sí, allí les esperamos con los compañeros de la Orquesta Comunitaria Y pónganse a las pilas Y yo. porque las entradas se están acabando. Alfredo Kraus, 11 de diciembre, se acaban, se compran directamente en el propio Sí, Alfredo sí, Kraus, sí, para sí. que lo sepan quienes nos están escuchando. Y prepárense, Play, una experiencia 360 grados, música de cine y videojuegos, más exposición. Hay mucho que ver allí y que entretenerse. Y en tu caso, mi querido Ancor, pues te vas en breve para Filipinas a Allá. seguir ilustrando tu personal libro de vivencias personales, valga la redundancia, y además ilustrarlo con tu fotografía. ¿Cuánto tiempo vas a estar en Filipinas? Pues llego a Manila el 11 y retorno el 8 de diciembre, un mes prácticamente. Bueno, estás prácticamente un mes, sacando fotos a todas horas. A todas Hombre, horas. algo comerás y dormirás y eso, ¿no? Apenas. ¿Ok? Vas a estar en todo... Yo no conozco Filipinas, No, pero... en todo Filipinas es imposible. Imposible, pues son no sé cuántos... 7.036 Una islas. burrada de igual, islas. igual eso me llevaría más de un mes. Igual. No, y es la primera vez que me enfrento a un territorio fraccionado, que me va a complicar, porque intento no coger aviones por aquello de la huella de carbono, no estar Ujú. cogiendo vuelos y tal, pero bueno, intentaré coger lo menos posible, pero después me tengo que mover en barco entre islas y tal, y más o menos ya tengo diseñado las islas que voy a tocar y los espacios que voy ¿Vas a- buscando voy a algo en ver. concreto? Pues no llevo ningún tema en concreto. Tengo ahí una movida que hay en Manila, que después te la cuento, pues si no me la copian. Ah, vale. O sea, pasa algo No. en Manila que tú quieras registrar. Sí, hay alguna Vale. cosa en Manila, pero después voy a ir a un par de sitios paisajísticos y después meterme en todos los fangos y en todo lo que pueda, de mercados, de donde haya gente y donde haya movida, pues allí estaré. Ten en cuenta que aunque seas ateo, allí son muy creyentes. Sí. Pero yo soy muy respetuoso, yo que no Ah. sea creyente. No, si te lo digo porque de la misma manera sí, que sí. sacas unos fotones, aunque diga que no, has sacado unos fotones en una romería como la del Socorro, una bajada como la del Socorro en Wiman, estoy seguro de que en Filipinas vas a Sí, encontrarte sí. con esas estampas. Ahí estupendas. le dejamos el nombre del país, ¿no? Filipinas, le dejamos los apellidos, Ujú. le llevaron la San Miguel también, que empezó allí, ¿no? Cosas buenas, y le dejaron Montones de santos y vírgenes ahí. vírgenes y santos y los nombres de las ciudades que son súper curiosos, ¿no? Porque, Por ejemplo, joder, pues uno de los sitios que voy a ir, que está en la propia isla de Luzón, donde está Sí. Manila, es Legazpi. Sí.
que tú vas allí y dices, bueno, pues... Pues es un apellido, ¿no? Español. Sí, ¿no? Y un topónimo vasco, ¿no? Sí, también. Claro, y hay, bueno, Puerto Princesa, El Nido, un montón de sitios que tienen... Y palabras que son castellanas, aunque después han pasado también por el tagalo y han medio cambiado y tal. Aunque hablen, el idioma oficial sea el tagalo y el inglés. Pero bueno, sí tienen un pasado colonial ahí importante. Pues que lo pases muy bien y que regrese para que nos lo cuente. Aquí está. Lo mismo me vengo arriba y te hago una videollamada cuando estés allí y la grabamos y la vemos aquí. Por mí, estupendo. Si no te fastidio ninguna foto, sí. No, Si es que tú ves que vas a sacar una foto buena y llamo yo, tú no lo cojas. No lo cojas. Joder, será mala suerte que me llame justo cuando iba. Bueno, tú también te fuiste. Puede servir de excusa. Te iba a hacer fuiste una ahí. foto buena, pero no la hice porque me llamó Alexis. También te fuiste a Islandia y vino a explotar el volcán en La Palma justo en ese Sí, momento. sí. Pero bueno. Bueno, gracias de verdad. Que vaya todo muy bien. Que el estreno sea un éxito, estoy seguro de que lo será. Y que también tu viaje sea un éxito, más allá de las fotografías que saques, que serán geniales. Muchas gracias. Gracias por estar Un aquí, placer, de verdad. de verdad. Muchas gracias. Y a ustedes, señores, gracias por atender, gracias por estar y hasta el siguiente programa.